Muy buen día, maestro Yonam, compañeros del Tecnológico de Saltillo y todo aquel que esté presenciando este video. Mi nombre es Felipe Renovato Ávila y en esta ocasión voy a presentar la segunda parte del proyecto de inteligencia artificial, la cual consiste en el entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial en DaraRobot haciendo uso de un dataset, el cual está compuesto por texto. En este caso es un archivo CSV y corresponde a la información de un torneo mundial de lucha libre donde se pueden apreciar las siguientes variables. En primer lugar está el ID, el cual va a permitir identificar cada uno de nuestros registros. En este caso se compone del 0 al 499. Posteriormente tenemos el nombre del luchador o luchadora, el cual no va a ser tan relevante en nuestro modelo, puesto que va a haber muchas variaciones en el nombre de las personas. Posteriormente se tiene el género, donde destaca y únicamente es posible indicar el género masculino o femenino. Posteriormente está la edad, la cual se indica en años. Luego está la estatura, que se establece en centímetros. Posteriormente está la nacionalidad, donde es posible identificar si un luchador pertenece a Argentina, Australia, Egipto, Inglaterra, Francia, India, Japón o Estados Unidos. Posteriormente está el peso, el cual se establece en kilogramos. Luego está una serie de deportes donde se va a indicar las posibles combinaciones que el luchador tiene, ya sea que practique el deporte o no, donde están cinco posibles opciones: el boxeo, el MMA, el judo, el karate y el kickboxing. Como se puede apreciar en los datos que se ven en los 30 registros en pantalla, hay variaciones donde puede aparecer un solo deporte, dos deportes, tres deportes y pues como máximo cinco. Posteriormente están las horas por día que el luchador entrena dichos deportes. Posteriormente tenemos su fuerza, la cual se establece en un rango de 0 a 10. Mismo caso con la agilidad y capacidad mental. Posteriormente se indica la federación a la que el luchador pertenece, siendo posible elegir entre tres: el Consejo Global de Lucha Libre, el Fight Zone Wrestling o World Wrestling Entertainment. Luego está el año de inicio en que el luchador debutó. Y por último, el ranking en que quedó clasificado en el torneo. Ahora bien, como se comentó, esto se va a cargar en DataRobot. Hagámoslo a continuación. Aquí tenemos la pantalla de DataRobot, donde vamos a cargar el archivo de manera local. Aquí lo tenemos. Y vamos a empezar a esperar a que la información se cargue. Una vez cargado nuestro dataset, nosotros tenemos que determinar una variable objetivo a utilizar, donde claramente va a ser el rank. ¿Por qué? Porque este es el que va a determinar en qué posición quedó cada luchador en el torneo. Entonces lo ubicamos abajo y lo establecemos como variable objetivo. Una vez hecho eso, es posible empezar a entrenar nuestro modelo. Cliqueamos Start. Mientras se entrenan los distintos modelos, nosotros podemos empezar a analizar las variables arrojadas por DataRobot, las cuales corresponden con las que se mostraron previamente en Excel. En primer lugar, tenemos la variable objetivo, la cual va a resultar muy variable y de momento no necesitamos analizar. A continuación, tenemos los deportes, los cuales, como podemos apreciar, se muestra en primer lugar, ya que se indica que tiene una importancia mayor en cuanto a los resultados del ranking. Vayamos a ellos. Podemos apreciar un histograma, donde resulta que lo más alto, el valor que más practican los luchadores, en este caso, es el deporte del karate o la arte marcial, siendo un total de 35
luchadores los que corresponden a este deporte. Podemos apreciar que su importancia bueno, el promedio en el que caen estos luchadores es entre el 378,43% el lugar, perdón. Entonces, esto significa que realmente no tiene tanto impacto el karate en el resultado. De igual forma, podemos apreciar que los registros subsecuentes o con más valor resultan el MMA, el judo o el boxeo, es decir, deportes independientes. En cambio, a continuación se puede apreciar que empieza a haber combinaciones de la arte marcial que practica el luchador. Por ejemplo, boxeo y karate, boxeo y MMA. Luego tenemos también boxeo, judo y karate, siendo que entre más disciplinas, cada vez es menor la cantidad de luchadores que las combinan. Pero esto significa mucho, puesto que si observamos, en este caso, donde está, por ejemplo, boxeo, karate, kickboxing y MMA, pues simplemente hay 10 luchadores que coinciden con ese registro. Pero ¿qué sucede? Sucede que el rango promedio de su resultado es del 33,9, casi 34 en la posición del torneo. Es decir, si practican más artes marciales, resulta que es posible que tengan un mejor rango. Entonces, aquí, como resulta ser una variable categórica, no podemos apreciar la media, la desviación estándar, la mediana, el mínimo o el máximo, pero sí podemos observar que hay un total de 31 valores únicos. Ahora bien, pasemos a la fuerza. La fuerza resulta ser la segunda categoría o variable que más destaca al momento de clasificar en qué lugar quedó el luchador. Podemos apreciar que es de tipo numérico, por lo que vemos que bueno, que hay 9 valores únicos, siendo que este permite del 0 al 10, es decir, hay luchadores que por lo menos han de tener un 1, un 2 o inclusive 0 en su valoración de la fuerza. No se han perdido datos, tenemos una media de 6,19, una desviación estándar de 1,55, una mediana de 6, un mínimo de 2, que se aprecia a lo que comentábamos anteriormente. Entonces el mínimo es 2 y el máximo es 10. Entonces hay luchadores muy fuertes y uno de plano o varios muy débiles. En el caso de la desviación estándar, realmente va a resultar muy interesante cuando se implemente en el análisis de datos, ya que permite hacer diversas operaciones que hacen validez al modelo. Analicemos ahora el histograma generado en la fuerza. Como podemos apreciar, en el histograma se puede observar que los registros resultan, bueno, los luchadores caen en un rango más amplio dependiendo de la fuerza. En este caso, como se comentó, pues el promedio, la mayoría está entre el 6 aproximadamente. Podemos apreciar que los que tienen 3 son pues muy pocos luchadores, menos de 20. Tanteo yo que son 15, por lo que se aprecia. Aquí no se me despliega. También está posteriormente los que tienen fuerza de 4 a 5, o sea, 4, y resultan ser 47 luchadores, los cuales caen en un rango más o menos del torneo de 341. Es decir, entre menos fuerza, menor rango. Ahora apreciemos, por ejemplo, a aquel que tiene 10. Lo que sucede es que su rango está casi en el 200, pero aún así no es lo suficiente. Quizá la fuerza no lo sea todo, como lo vamos a comprobar más adelante. Por ejemplo, aquí, a los que tienen de fuerza 8 están en un rango aún mayor, siendo aproximado al 176. Y pues son 58 los luchadores que están en esta clasificación. Y la mayoría que, como se comentó, son 106 los que tienen 6 aproximadamente, de 6 a 7. Y su promedio en el ranking es de 258 casi. También tenemos la variable de la estrategia mental,
donde es la tercera más importante, la cual se repite 8 veces, bueno, tiene un valor único de 8 veces. Su media es de 6,71, es decir, mayor que la fuerza. La desviación estándar de 1,18, la mediana es de 7, el mínimo es de 3 y el máximo es de 10. Podemos apreciar aquí el histograma, donde pues claramente la mayoría se encuentra entre 7 y 8, siendo que hay 125 luchadores que caben en este rango y los cuales caen en un promedio de 244 en la clasificación. Si nos vamos al valor más alto, que es de 10, nos arroja que pues el rango mejora en el torneo, puesto que el promedio es de 109, aunque solamente hay 3 luchadores con esta característica, pero sabemos que en el mundo de la lucha libre, la estrategia mental resulta imprescindible también. Ahora bien, tenemos las horas por día que se entrena los deportes mencionados anteriormente. En este caso, hay 9 únicos valores, no se perdieron datos como en ninguno de los demás registros. Hay una media de 3, es decir, 3 horas por día. La desviación estándar es de 1,38, la mediana es de 3, el mínimo es de 0, o sea, hay luchadores que de plano no lo entrenan, y el máximo es de 8. O sea, el más intenso dedica 8 horas al día para entrenar, lo cual puede que resulte más beneficioso para él en el torneo. Veámoslo. Muy bien, tenemos aquí el histograma, donde si se entrenan, digamos, de 0 a 1 hora por día, lo que sucede es que el rango queda mucho más bajo, es decir, no va a favorecer los resultados del torneo. Digamos, por ejemplo, la media, que es entre 2 y 3, pues está que el promedio también es de 300, es decir, no impacta mucho en el resultado. Veamos entonces si alguno que tiene más tiempo entrenando mejora. Pues sí, en este caso, aquellos que tienen de 5 a 6 horas entrenando aquellas artes marciales por día están en un 125 aproximadamente del ranking. Y pues, como podemos apreciar, hay 44 que entran en este rango, o sea, de 5 a 6. Bueno, vayámonos ahora a aquel que es el que entrena más, pues se le favorece, aunque no tanto si ponemos a consideración el hecho de que aquellos que están entre 5 y 6 también están cerca del 100, como es este caso que está en el 95, y pues obviamente nada más es uno. Y bueno, es el de 8 a 9 horas, 8 horas, que fue el máximo que indicamos. Entonces, pues se puede decir que es importante considerar esto, ya que puede favorecer el resultado del luchador. También tenemos el año de inicio en el que empezó a luchar o debutó el personaje. Es un valor numérico también, tiene 32 años que no se repiten, está el promedio de 2007, la desviación estándar de 6,38, la mediana de 2008 y el mínimo de 1989 y el máximo de 2021, es decir, 2 años atrás es el máximo que ha debutado de los que presentaron en el torneo. ¿Impactará esta propiedad? Pues parece ser que sí. En este caso, el rango de, bueno, entre 2005 y 2010 más o menos, digamos 2007 por ahí, bueno, 2006 a 2008, hay 52 luchadores y su promedio es de 264 en el ranking. Entonces, veamos ahora, por ejemplo, aquellos que son más veteranos, digamos de 1966 a 1998, que son 13, pues su ranking se ve favorecido, ya que es de 163. Y si eres aún más veterano, de 1994 a 1996, que en este caso resultan ser 7, pues hay un promedio del ranking de 103. Entonces, ¿qué pasará con aquellos que acaban de debutar, puesto que no tienen experiencia? Pues sin duda alguna su rango se ve desfavorecido. En este caso resulta casi ser de 368 y son 17 aquellos novatos que empezaron entre el 2020 y 2022 o 2021.
Ahora bien, también tenemos el género, que si bien impacta por diversas condiciones físicas entre las personas, pues es ahora una variable mínima. Aquí podemos apreciar que hay una distribución casi exacta o equivalente entre ambos géneros, siendo más el género femenino el que destaca. Y pues bueno, veamos cómo impacta en el rango promedio del resultado del torneo. Ok, si es el género femenino, el promedio está en el 300, y si es el género masculino, el promedio está en el 206. O sea, la diferencia es muy considerable. Hay 196 hombres y 204 mujeres. Posteriormente tenemos otros atributos como la agilidad, el peso y la estatura, que si bien impactan, no impactan como otros, mismo caso la edad. Por ejemplo, analicemos un último que bien puede ser la agilidad. Si el luchador tiene una agilidad, digamos, de 7 puntos, pues su promedio va a estar en el 279, siendo 110 luchadores los que están entre esta característica. Digamos que si su agilidad es superior, pues el promedio, como se aprecia, se ve incrementado. En este caso, aquellos que tienen 10, se ve que hay 22 y que quedan en el rango aproximadamente 132 en promedio. Y bueno, la agilidad presenta 7.10 de promedio, la desviación estándar de 1.46, mediana de 7, mínimo de 3 y máximo de 10. O sea, hay luchadores sumamente ágiles. Aquí pues hay nada más 8 valores únicos. Y ahora pasando al peso, pues tenemos que obviamente es una variable numérica, solamente hay 52 pesos en todos los registros. Hay un promedio de 89.88, la desviación estándar es de 11.28, la mediana es de 89, el mínimo es de 65 y el máximo que pesa es de 123 kilogramos. Posteriormente, en cuanto a la estatura, hay 81 valores únicos, el promedio es de 175 centímetros, está la mediana de 174 centímetros, el mínimo, el que menos mide, es un luchador de 152 centímetros y máximo 202. Y pues mismo caso con la edad. Aquí es la que menos, bueno, de las que menos importa, siendo el menor de los luchadores de 18 años y el mayor, el más veterano, de 46. Tenemos también la federación, la nacionalidad, que si bien son variables categóricas, no impactan, se puede decir, en mucho en los resultados. Y pues la ID ni se diga, ese no afecta en lo más mínimo a lo que va a suceder. Aquí en el caso del peso, la edad y la estatura están hasta abajo, puesto que realmente puede haber luchadores pequeños o delgados que sean muy buenos, así como muy grandes y pesados que también sean bastante buenos o sepan lo que hacen en el cuadrilátero. La edad, pues no se diga, también no es un factor importante, ya que si eres mayor, puede que tengas más ventaja, ya que tienes más experiencia. Una vez terminados de entrenarse cada uno de los modelos, nosotros vamos a poder elegir el que más nos convenga para nuestra prueba de datos. En este caso, vamos a seleccionar el recomendado, el cual tiene 100% de características informativas. Nos aparece su descripción, pero lo que nos interesa a nosotros es la capacidad de predicción. Entonces, estando aquí, nos va a pedir un archivo con nuestros datos para probar, pero no lo tenemos. Entonces, para ello, vamos a llevar a cabo el desarrollo de una aplicación que nos va a permitir ingresar cada uno de los datos a un archivo CSV. Para ello, vamos a hacer uso de un programa hecho en Python, el cual valida cada uno de los campos y los guarda finalmente en un archivo CSV. Este se explicará más a detalle, pero aquí podemos observar el formulario, donde vamos a indicar el nombre, en este caso digamos que será Felipe Renovato, es de sexo masculino, tiene una edad de 30 años,
Tiene un peso de 100 kilogramos, perdón, una estatura de 180 centímetros, un peso de 100 kilogramos, es de nacionalidad, digamos, estadounidense, viene de el Fight Zone Wrestling y inició su debut en el 2020. Este tiene una fuerza de 8, una agilidad de 7 y una capacidad mental de 7 también. Él entrena box y MMA, siendo 4 horas al día las que dedica a estos dos deportes. Si guardamos, nos da dos recomendaciones, que puede mejorar su agilidad y que puede reducir su peso. Entonces, como podemos apreciar, en la parte de nuestro explorador se generó un archivo que se llama WWT Testing, donde se genera el registro con la información del luchador en cuestión. Vamos a validar qué sucedería si este fuera, los registros serían muy parecidos en el caso de una mujer. Vamos a poner sexo, género femenino. Vamos a indicar que se llama Liliana Torres y todo lo demás se quedará igual. Veamos en qué impacta la diferencia de estos dos. Da las mismas recomendaciones, obviamente. ¿Qué pasa si dejamos un campo vacío? Nos dice que todos los campos deben de estar llenos para el registro. Y obviamente este no se da de alta, nada más se dio el anterior. Ahora bien, vamos a dar de alta un registro más, digamos que se llama Aarón Treviño, bueno, Aarón Rosas. Vamos a poner que tiene 25 años, él mide 1,90 y pesa 100, bueno, pesa 90, 70 kilos. Él es de nacionalidad francesa, viene del Consejo Global de Lucha Libre y debutó en 2015. Este tiene una fuerza de 10, una agilidad de 3, es más lento, y una capacidad mental de 6. Él, a diferencia de los dos anteriores, entrena 3 artes marciales y dedica 5 horas al día. Lo guardamos y nos da la recomendación de que puede enfocarse mentalmente mejor y que la agilidad también la puede mejorar. Ahora bien, demos de alta un último, Juan Celeste. Vamos a ponerle género masculino. Bueno, en el anterior puse female en lugar de male, un error de dedo. Aquí vamos a poner que tiene 24 años, mide 165 centímetros, pesa 80 kilogramos, es de Inglaterra y proviene del World Wrestling Entertainment. Él debutó en 2018. Bueno, vamos a poner que debutó en 2005 y que tiene 35 años, para que a ver cómo resulta una persona de aún más antigüedad. Vamos a validar que tiene una agilidad de 6 a pesar de la edad y una capacidad mental de 7, siendo su fuerza de 8. Este entrena también nada más judo y kickboxing, pero dedica 7 horas. Vamos a ver qué tantos resultados nos podría proporcionar este luchador. Bueno, nos da también unas recomendaciones en cuanto a agilidad, en cuanto a peso y la edad, que pues claramente ya está un poco mayor para ser luchador, entonces lo consideraremos. Ahora bien, pues tenemos nuestro dataset, el cual se ve de la siguiente manera. Vamos ahora a proceder a cargarlo. ¿En dónde? Pues aquí en donde lo teníamos, vamos a seleccionar el archivo, va a ser un archivo local, es este. Vamos a esperar a que la información cargue. Y vamos a calcular las predicciones.
Muy bien, están listas. Ahora podemos descargar las predicciones. Vamos a guardarla como results. Bueno, predictions mejor. Y veamos cómo resultaron las evaluaciones de estos luchadores. Voy a poner del lado derecho nuestras predicciones y del lado izquierdo la información que guardamos nosotros. Como podemos observar, el que resultó más alto en el top del torneo fue precisamente el que esperábamos, aquel que tiene más experiencia y dedica muchas más horas de entrenamiento a sus artes marciales, que resultan ser dos. También podemos observar que la comparación entre los dos primeros, que validamos el diferente género, es realmente significativo, puesto que tenían los mismos datos y resulta de casi 30 la diferencia en el top. Entonces, podemos decir que el género masculino tiene cierto predominio en el género femenino, hablando acerca del torneo. Y pues en el caso de nuestro tercer luchador, bueno, Aaron Rosas, que tiene género femenino de 25 años, mide 190, aquí el género recordemos que fue error de dedo, pues representa el menor de todos los rankings, puesto que tiene características como que en donde empezó en 2015, eso también puede influir, y además, en cuanto a sus evaluaciones, el que tenga más fuerza no significa que vaya a ser el mejor, ya que en los demás atributos está un poco más bajo. Y es por eso mismo que resultó bajo en este aspecto. Entonces, considero que el modelo funcionó adecuadamente, son los resultados esperados y pues de esta parte sería todo. Como se comentó antes, se utilizó el lenguaje de programación Python para realizar el formulario que se mostró. Resultaron imprescindibles las librerías de TK-Inter para implementar los message box y el custom TK-Inter, el cual resultó de utilidad para diversos componentes de la aplicación. Aquí podemos apreciar diversas configuraciones que se hicieron. En primer lugar, para establecer el modo oscuro y el color del tema de la aplicación. Posteriormente tenemos nuestra aplicación principal, nuestra clase, donde se hacen configuraciones del tamaño de la ventana, se configura el layout que se utilizó, que es de 5 por 4. Está un apartado para la barra lateral izquierda, donde se mostró el icono y el título de la aplicación. Posteriormente se ve la importación de la imagen, la etiqueta del autor, la configuración de la apariencia, es decir, el desplegable que se mostró para establecer si se ponía el modo claro, modo oscuro o el por defecto del sistema. Está la indicación del botón que nos permite almacenar los datos en el archivo CSV. Posteriormente se puede apreciar el text box que corresponde con el campo de introducción, el donde se indica la descripción del torneo de lucha libre. Posteriormente está el frame que corresponde con información general acerca del atleta, es decir, de qué nacionalidad viene, de qué federación es o cuándo empezó su carrera. Luego podemos apreciar el frame que se utilizó para establecer el nombre del luchador, el género, la edad, el peso y la estatura, donde pues se establecen tanto los labels como las cajas de texto que permiten ingresar información, en conjunto con diversas características como la posibilidad de agregar un placeholder a las cajas de texto o establecer la información de los radio buttons, que en este caso corresponden para el género, de masculino o femenino.
Posteriormente está el frame para las estadísticas que corresponden con la fuerza, agilidad y la capacidad mental, donde pues indicamos que el mensajito que va a ser de 0 al 10 y pues de igual manera con su correspondiente label. Está luego el frame para los deportes, donde podemos apreciar que se dieron de alta las distintas checkboxes de acuerdo a la disciplina o arte marcial que puede o no entrenar el luchador. Posteriormente hicimos una configuración de valores por defecto, como iniciar en modo oscuro, establecer en los checkboxes o en los menú option la nacionalidad y federación, y pues de igual forma aquí es donde se indicó el contenido que tenía nuestro mensaje principal, el de introducción. A continuación tenemos funciones como la de establecer la apariencia del sistema o de la aplicación. Luego está la función para obtener la información que indicó el usuario, la cual se llama getData, donde es que se recopila los datos que se ingresan en el formulario, que pues como vimos corresponden al nombre, género, edad, peso, estatura, fuerza, etcétera. Siendo que lo que se devuelve es toda la información. Si no se ingresaran valores o por alguna razón estuvieran nulos, pues regresa nada más la separación por comas, ya que es lo que hace el archivo CSV, lo cual va de la mano con la siguiente función, la de save data, donde pues obviamente se manda a llamar la función de la validación de campos, que está más adelante, para verificar que si no hay, no hay datos nulos, pues no continúe. Aquí podemos apreciar la escritura que se hace al archivo CSV, obviamente con la misma librería. Posteriormente se mandan a llamar las recomendaciones que vimos, la cual es otra función. Aquí está la función que comento de la validación de campos, donde se valida que no haya campos vacíos. Mismo caso con lo que se vio de los deportes. Debe de haber al menos una selección, ya que en nuestro dataset no hubo ningún luchador que no tuviera ninguna disciplina que practicara. Es decir, todos tenían por lo menos una. Entonces esa validación también se incluyó, como puede ver aquí, puede verse aquí. Además de la de que todos los campos deben de estar llenos. Aquí tenemos la validación de los rangos, es decir, por ejemplo, para lo de la fuerza, la agilidad, la capacidad mental o las horas en que entrenan e incluso el año de inicio, para que se respetara que no superaran ciertos valores los registros indicados. De igual forma tenemos la función de las recomendaciones, es decir, con base en los promedios que arrojó Data Robot, fue posible determinar diversas recomendaciones que se arrojaron al final de cada registro del luchador. Como se pueden ver a continuación, por ejemplo, para la fuerza, que si es menor de 6.19, pues se establecía que si se incrementaba la fuerza, pues iba a ser de ayuda para el luchador en el torneo. Y pues por último tenemos la función main. Y muy bien, de mi parte ha sido todo. Agradezco mucho la atención prestada. Saludos a todos.